Bienvenidas a este podcast matrimonial. Este es un espacio de mujer que persevera. Yo soy Emanuel. Y yo soy Adriana. Y juntos te acompañaremos en esta travesía. Sí, tomados de la mano de Dios, con un mismo fin y propósito, honrarlo a Él, edificando en la verdad de su palabra y acompañándote para juntos vivir el matrimonio para su gloria. Bienvenidas. ¿Tener hijos o no? Esa es la cuestión. Es el gran debate de la juventud hoy en día. ¿Y si tenemos hijos, para qué los tenemos? ¿Y si soy creyente pero no tengo hijos, está mal? No se pueden perder este episodio porque ya estamos en el mes de febrero y exactamente el tema de nuestro episodio el día de hoy es Hijos, discípulos uno a uno. Bienvenidas. Queremos comenzar diciendo que tener hijos no es un requisito para los creyentes. Y sí, podemos tener una vida plena y obediente en Cristo sin hijos. Claro, incluso sin casarse. El mismo apóstol Pablo lo dice. Él recomienda que mejor no se casen. Pero, como conocía el estatus de la humanidad y todo lo que uno puede tener, también recomienda. Si tú no tienes el don de abstinencia, mejor cásate, no vaya a ser que te estés quemando. Entonces el debate no es, está bien que me case, está bien que no me case y por lo tanto, ¿está bien que tenga hijos o está bien si no quiero tener hijos? La Biblia nos dice que los hijos son una bendición de Dios. Exactamente encontramos en el Salmo 127 a partir del versículo 3 que dice: Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Primero, creo que hay algo que necesitamos aclarar. Si bien decimos que no es requisito tener hijos para una vida cristiana, necesitamos entender que si tú decides no tener hijos, es por las razones correctas, que es para servir al Señor. No de una manera egoísta como se ve ahora, ¿no? Que las responsabilidades, que no para qué, que los gastos y demás. Si ese es tu motivo para no tener hijos, creo que necesitas considerar delante del Señor lo que hay en tu corazón. Claro, porque esto no significa que quienes no tienen hijos no son bendecidos, o que los hijos son la única bendición que Dios puede darte. Simplemente significa que los hijos deben ser considerados como una bendición, no como una maldición o un inconveniente, ¿verdad? Claro, y esto en cualquier situación. Lo ideal que hemos entendido es tener hijos dentro del matrimonio, pero como lo hemos repetido en muchas ocasiones, tantos casos hay diversos dentro de las iglesias que estaríamos mal al querer enjuiciar o encasillar todo en una sola manera. Pero lo que sí podemos declarar es que sea cual sea el caso en el que te encuentres, tener hijos es una bendición de Dios. Claro, recordemos que la procreación es parte del mandato de Dios para la humanidad. Y también vemos que tener hijos es parte del pacto de Dios con Abraham. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Al final del día, esto se cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador que es plenamente Dios y plenamente humano, y que nació del linaje de Abraham. Claro, ahora, tú podrás decir y argumentar: es que ya somos muchos, la bendición de Dios en la multitud de las naciones ya es más que suficiente, ya no cabemos en este mundo, ¿para qué traer hijos a este mundo donde van a sufrir? La clave de todo lo que podemos vivir se encuentra en vivir para Dios, porque si vivimos para Él, no importa los hijos que tengas, no van a sufrir y no van a padecer porque estaremos bajo la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Bien decías, en Jesús se cumplió plenamente esta profecía y este regalo que Dios le dio a Abraham. Y el mismo Jesús nunca hizo a un lado los niños, al contrario,
Él los recibió y les enseñó a sus discípulos a que los niños ejemplifican muchos de los valores del reino de Dios. Y es que la voluntad específica de Dios para cada individuo y cada pareja es diferente. Eso sí, por favor, escuchen bien, hagan una pausa. Para muchos matrimonios, la voluntad de Dios incluye tener hijos, ya sea de forma natural o mediante la adopción. Pero para otros, su voluntad no implica tener hijos. Claro, y lo hemos visto. Tanto hay personas que no quieren tener hijos, como nos hemos encontrado casos de personas que anhelan con todo su corazón tener hijos y Dios no les ha dado la oportunidad de ser padres. Al menos no de ser padres biológicamente. Pero eso no significa que el Señor tenga impedimentos para cualquier cosa. Lo vemos perfectamente con Abraham y Sara. Abraham y Sara ya en su vejez, Sara incapacitada por dos razones. Primero, porque era estéril, y en segundo, porque ella era vieja y era adulta mayor. Era adulta mayor y por lo tanto la costumbre de las mujeres había cesado. Entonces, el Señor hizo un doble milagro. Así que para Dios no hay imposibles, pero dejando bien claro y establecido esto en el hecho de que sabemos y entendemos que incluso el Señor pudo haber puesto en tu corazón el anhelo de no tener hijos. Y si esto viene y proviene de Dios, o aún si tú lo decides, claro que puedes recibir bendición de parte de Dios. Ese no es el tema a discutir. Lo que nos atañe el día de hoy es ¿qué pasa con tus hijos? Tú que sí tienes hijos, ya sea uno o dos, los que tengas, ¿qué pasa con esos hijos que el Señor te ha concedido? Sí, no importa si tu bebé es un recién nacido, si estás embarazada. Este programa queremos que te bendiga, que te afirme, que te motive. No importa si eres un papá primerizo o estás embarazada o ya tienes hijos medianos o grandes. Grandes, exacto. Y rogamos a Dios que este programa te bendiga, porque nosotros estamos convencidos que es un gran privilegio discipular a nuestros hijos. Y aquí viene el primer gran detalle. Aparte de amar incondicionalmente a nuestros hijos, aparte de proveerles lo necesario para que vivan y con ayuda del Señor vivan lo mejor posible, aparte de educarles, de enseñarles valores y demás cosas que asociamos con tener un hijo, necesitamos ver a nuestros hijos como nuestros discípulos. ¿Qué implica ser un discípulo? Un discípulo es alguien que está para aprender de su maestro. En este caso, nosotros como padres fungimos este papel de maestros para nuestros hijos y ellos ven y absorben todo lo que podemos darles y enseñarles respecto a un tema específico, si queremos verlo, pero con la intención de que estos discípulos se vuelvan, por decirlo de alguna manera, expertos en aquello que les enseñamos. Hay pocos llamados mayores que podríamos tener que compartir a Cristo con nuestros hijos, señalándoles diariamente el gran tesoro que tenemos en Él y el gozo de servir a nuestro gran y glorioso Salvador. Claro, y para poder decir y ejemplificar perfectamente esta enseñanza de nosotros como maestros en este ámbito para nuestros hijos, en nuestro corazón necesita haber este entendimiento, pero sobre todo, este gozo de servir a nuestro Señor. El tener un hijo necesitamos renovar nuestro entendimiento. Durante mucho tiempo se creyó que los hijos pues eran requisito para el matrimonio, ¿no? Que esa era su función, venir a complementar esa unión. Y queremos decirles que como creyentes el día de hoy, nosotros entendemos que ser papás, ser los maestros, ser quienes discipulen a estos hijos que son una bendición y un regalo de parte de Dios, es un mandato, es una gran responsabilidad, por Correcto, supuesto, sí. Pero también es una bendición, un privilegio y una labor increíble. ¿Por qué, Emma? Porque de esta manera nosotros estamos compartiendo un gran tesoro. El tesoro que nosotros encontramos en Cristo Jesús lo compartimos con nuestros hijos. Lo maravilloso que ha sido Dios para nosotros, lo bendecidos que hemos sido, lo gratamente llenos de misericordia que
hemos recibido de parte de Dios, es lo que enseñamos y por lo tanto los guiamos hacia Cristo. Esto es lo que verdaderamente implica hacer de nuestros hijos nuestros discípulos, que así como nosotros decidimos servir a Dios y rendir nuestra vida a Él por todo lo que Dios ha hecho, esto hemos de enseñarle a nuestros hijos. Y sobre todo, los vamos a guiar hacia Cristo para que en determinado momento ellos tengan su propio encuentro, sus propias experiencias y en su corazón se genere este gran tesoro que es poder servir y conocer a nuestro Dios. Ahora queremos decirte que el proceso de discipulado comienza de inmediato. Sí, desde la noticia de que estás embarazada. Sí, desde que son bebés, nuestros hijos aprenden del amor que les mostramos. Nosotros esperamos que ellos experimenten el amor de Cristo, pero esto va a ser posible en la interacción que nosotros tengamos con ellos. Por supuesto que a medida que van avanzando hacia sus primeros años, ellos van a aprender claro sobre la autoridad, la bondad, la paciencia. Pero nosotros necesitamos comprender que siempre vamos a tener oportunidades para mostrarles a ellos quién es nuestro Dios, pero también todas las cosas que Dios ha creado, inclusive para memorizar con ellos sus primeros versículos. Alguna característica que tienen los niños es que lo ven todo, pero sobre todo lo absorben todo, ¿no? Observan atentamente la forma en que tú vives la vida. Y muchas veces nos encontramos en que ellos replican las actitudes o las respuestas ante las circunstancias que nosotros tenemos. Hay muchos videos, ahora con el boom de las redes sociales, hay muchos videos de cómo vemos a niños pequeños que imitan los movimientos o las reacciones de los padres ante una película, ante alguna circunstancia que están viviendo, y entonces vemos cómo ellos son, digamos, una esponjita que absorben todo porque todo lo ven, todo lo observan. Ellos van a replicar cómo hablas con ellos, cómo hablas con los demás, cómo tu fe impacta tu vida cotidiana, y a veces no creemos todo lo que reciben. Ellos reciben mucho más de lo que nosotros creemos. Y todo esto para decir que discipular a nuestros hijos comienza desde el primer día. Comienza mientras oramos por nuestros hijos en el útero y continúa durante toda su vida. El discipulado ocurre toda la vida, porque aparte esto es sumamente importante y por eso en un inicio hablábamos de que no importa en la etapa donde estés, porque a lo mejor tú conociste al Señor ya grande o con hijos grandes y entonces tú pudieras decir, es que ya perdí a lo mejor la oportunidad de educar en sus principios básicos a los niños. Y probablemente sí, porque obviamente con un joven, ya con un adulto, teniendo hijos adultos, es más complicado, pero sabes que tu labor como padre nunca acaba. Y no me refiero en el sentido de una responsabilidad económica, más bien es una responsabilidad afectiva y es una responsabilidad delante de Dios donde nuestros hijos o a nuestros hijos siempre los hemos de llevar en oración. No porque estén grandes, no porque ya no estén en casa, no porque estén casados y con sus familias propias, van a dejar de ser nuestros hijos y por lo tanto nuestra responsabilidad de estar presentándonos delante de Dios sigue y continúa, va a permanecer siempre, claro, en una diferente medida. Porque tú ya no lo vas a presentar delante del Señor para que te diga cómo enseñarle o cómo educarlo, sino vas a presentarlo delante del Señor en este amor y suplicando que Dios siempre sea el centro de la vida de tus hijos. Claro, yo creo en la gracia, la misericordia del Señor, cómo nos permite restituir esos años, ¿no? A quienes conocimos, pues ya, grandes, por así decirlo, ¿no? Sí creo que a medida que avanzamos en nuestra vida diaria con nuestros hijos, siempre los vamos a señalar como discípulos de algo o de alguien. Y como creyentes en Cristo, deberíamos querer y anhelar desesperadamente señalarles que sean discípulos de Jesús. Así es, y es que esto va en gran medida relacionado a cómo nosotros nos vemos respecto a este discipulado con Dios. Si para nosotros Dios es una vida diaria de estar delante de Él, anhelando obedecerle y buscándole,
esto es lo que vamos a transmitirle a nuestros hijos. Ahora, nosotros como padres nos hemos percatado y es algo sabido por todos, ¿no? Somos las personas que más influyen, para bien o en algunos casos para mal, en nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos la posición privilegiada en su vida para orientarles hacia Cristo. Qué bendición. Qué bendición, pero hay algo que ocurre constantemente en las familias. Por lo regular, sobre todo cuando los hijos son pequeños, es hermoso poder preguntarle a los niños, ¿no? Oye, ¿quién es tu persona favorita? O ¿a quién admiras? ¿No? Y entonces, ¿Quién es tu héroe? ¿quién es tu héroe? Superhéroe. Y la mayoría de los hijos. Batman. No, antes de Batman, o sea, sí podrán mencionar algunos superhéroes, pero siempre van a ver a su papá o a su mamá como una persona y como un modelo a seguir. Y entonces de pequeños siempre es que yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá, ¿no? Hablando de que a lo mejor los niños, hablando de los varones, pueden a lo mejor jugar a que, ya me voy a trabajar como mi papá, ¿no? El juego de los roles. Ajá, o las niñas. Y no por estereotipar los roles, ¿no? Porque de ninguna manera es lo que queremos ni es nuestra intención. Pero es algo que pasa en la cotidianidad. Las niñas a veces buscan hacer las mismas actividades que la mamá. O las niñas pequeñas tienen a su padre en un concepto altísimo, ¿no? Y a veces estos niños varones siempre con ese instinto buscan cuidar a la mamá, aunque están muy pequeños y vemos acciones que nos causan ternura, pero esto pasa cuando son pequeños. Lo triste es que a medida que los niños crecen y en muchas ocasiones se dan cuenta de las deficiencias que podemos llegar a tener como padres, es triste que este modelo no continúe y no se perpetúe. ¿Por qué? Porque entonces los niños empiezan a ver a lo mejor esta desconexión entre lo que digo y lo que hago, y es muy triste ver a niños que cuando son mayores ya no tienen en alta estima a sus padres. Y vamos, no que quieran imitarlos, pero también hemos conocido casos de hombres adultos, de mujeres adultas, que siguen pensando lo mismo de sus padres. Es que yo quiero llegar a ser como mi padre, responsable, atento, amoroso, cariñoso. Yo quiero ser como mi madre, trabajadora, esforzada, mujer de fe, humilde, de oración. Claro que conocemos casos también de hijos adultos que siguen admirando a sus padres, y eso es lo que cada uno como padres necesitaríamos anhelar en nuestro corazón, que esta admiración, que este reconocimiento continúe, no por algo egoísta o no porque nos haga sentir mejor, sino porque les estamos enseñando justamente un buen camino hacia Cristo, y entonces que ellos lo puedan ver en nosotros y que admiren y quieran parecerse a nosotros en esto es el mejor regalo y la mayor bendición que podemos tener como padres. Pues cuéntame qué pasa con mi nena. Ella tiene 11 años y ahora le gusta vestirse como yo y dice que cuando sea grande quiere ser también escritora. Que Dios nos conceda. Es hermoso ver que sí estamos haciendo una obra para el Señor, ¿no? Eso es lo más importante. Pero bueno, queremos decirte que no existe una fórmula. Así es, hermanos, no existe una fórmula para discipular a nuestros hijos. Y entonces van a decir, pues entonces ¿de qué sirve este podcast, no? Porque obviamente la intención no es dar una serie de reglas de cómo necesitas educar a tu hijo, pero la base de cualquier relación de un padre ante su hijo necesita ser que el padre tenga comunión con Dios para saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios nos dice que nuestros hijos necesitan. Si bien esto no es una fórmula, es algo determinante que como padres siempre hemos de tener. Poder estar buscando el rostro de Dios para que Él sea el que nos diga qué hacer, cómo educar, qué enseñar, qué límites poner a nuestros hijos. Claro, queremos decirte que no es nada más de un momento en el que te sientas una vez a la semana, abres la palabra, la leen juntos, oran juntos y luego ¿qué pasa? Esperas a que haya una próxima reunión. Si bien leer y orar juntos es útil, necesario y vital para nuestra vida y nuestra vida en familia con nuestros hijos, debe ser en gran medida parte de nuestro discipulado, del discipulado de nuestros hijos. Una gran parte del discipulado se realiza en nuestra vida cotidiana. Y no sé si recuerdas lo que dice Deuteronomio 6. Específicamente, y no porque me lo sepa de memoria, sino porque lo estoy leyendo, dice:
Y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, y cuando camines por el campo, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Los atarás como señal en tu mano, hablando de los mandamientos de Dios, de las leyes de Dios, y serán como frentes entre tus ojos. Los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que mientras nos sentamos en nuestra casa, mientras caminamos, mientras nos acostamos y en todo lo que hacemos diariamente en nuestra casa con nuestros hijos, nuestras acciones y nuestras palabras deben, y lo digo así, hermanos, deben proclamar las excelencias de Cristo a nuestros hijos. Esto puede parecer mucha presión, y así es. Me conozco a mí mismo y sé que soy pecador y que necesito de Cristo en cada momento de cada día. Por esto la importancia de estar delante de Dios, porque si lo queremos hacer humanamente y en nuestras fuerzas, esta presión nos va a acabar aplastando. Claro. Pero en el Señor tenemos la oportunidad de poder atender a esto y de verdad que nuestras acciones proclamen a Cristo. Claro que se puede. Ahora, cuando hablamos de esta enseñanza y de este discipulado para los hijos, muchas veces pensamos que el discipulado está específicamente centrado en los pastores, en los maestros, en aquellos que ya son llamados. Pero ¿sabes? Tú eres llamado, tú eres llamada a ser maestra, a ser maestro de tus hijos. No se necesita experiencia ni gran conocimiento de apologética, ni de hermenéutica, ni de teología para poder hablar las verdades de Cristo, porque las verdades que tú vas a proclamar y las verdades que tú vas a proclamar con tu vida es lo que tú vives y es lo que tú has vivido con Él. Y sí, tal vez no seremos muy doctos en la palabra, pero el Señor en su misericordia nos da lo necesario y el entendimiento que necesitamos para poder enseñar a nuestros hijos. Claro, y esto que decías es muy importante. Somos seres humanos y somos pecadores, criando a pecadores. Así que noticia de última hora, los fracasos vendrán. No todos los días, probablemente sí. Pero este es un área de oportunidad grandiosa donde el Evangelio puede brillar a través de nosotros. Ahora, cuando hablamos de fracasos, lo referimos a la manera en cómo nosotros lo percibimos. Porque cuando sale algo que no esperábamos, cuando de repente vemos que nos equivocamos a lo mejor en la disciplina con nuestros hijos, nosotros podemos atenderlo como fracasos. Pero créeme que en el Señor, Él se encarga de enderezar todas nuestras veredas. Y en Él, cuando estamos firmes y aun cuando reconocemos nuestros errores delante de Él, no son fracasos, son enseñanzas y son oportunidades, como bien decías ahorita, de crecer y de corregir lo deficiente tanto en nosotros como, por ende, en el discipulado de nuestros hijos. Claro, porque ahora yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué estás haciendo con estos errores que tienes en el día a día? ¿Los estás encubriendo? ¿Los tomas a la ligera? ¿O vienes a tus hijos? ¿Pides perdón y gracia? Quiero decirte que mientras tú puedas tener la humildad de pedirle perdón a tus hijos por cómo actuaste, por cómo les respondiste y reconocer que eres un ser humano que necesita de Dios, ellos están obteniendo un asiento en primera fila para degustar cómo es el Evangelio, cómo el Evangelio impacta nuestros corazones y nuestras relaciones. Y lo maravilloso de esto es que tener estas acciones les permite que con mayor confianza abran su corazón delante de ti. Sabrán que sus errores, sus equivocaciones, aún sus pecados, no serán juzgados como si tú fueras perfecto. Esto que acabas de decir creo que es una base que necesita ser muy sólida en nosotros, tanto en el discipulado y la enseñanza para nuestros hijos, que esto va formando una relación muy fuerte con ellos. Muchos de nosotros hemos sido enseñados que como autoridades, en este caso como padres, es incorrecto que dejemos ver nuestras debilidades ante nuestros hijos o ante los que están por debajo de nosotros. Que cómo es posible que dejemos que se den cuenta de nuestras debilidades y nuestros errores, porque ellos necesitan ver el ejemplo en nosotros. Pero justamente este es el ejemplo que necesitamos atender en ellos, porque habla de la humildad que tenemos en nuestro corazón. Si nosotros delante de ellos reconocemos nuestros errores y nuestras equivocaciones, esto de verdad
con toda sinceridad lo digo, causa más admiración que el ponerte en un papel de perfección que nunca se equivoca o que a mí como tu padre no me puedes decir nada. Porque esto nos lleva a tener una comunicación mejor con nuestros hijos. Claro, siempre hay que marcar límites porque el que haya esta confianza no quiere decir que un día de repente tu hijo se va a parar y te va a decir tus verdades como si... No, esto sí es importante, no pueden olvidar que somos sus padres, con errores y con equivocaciones, pero somos sus padres y este límite necesita estar marcado. Pero el poder abrirles nuestro corazón también y nuestra confianza para poder decirles, mira hijo, yo también me equivoco. Claro, que ellos vean nuestra necesidad de Jesús y cómo nosotros acudimos a Él, somos tan necesitados de su gracia, de su perdón y de su misericordia como ellos, que también nos equivocamos, que también pecamos, que también tenemos malos días, donde el sentimiento nos gana. Y a fin de cuentas, esta es la esencia del Evangelio. El Evangelio en el que nosotros hemos creído y en el que el Señor ha hablado, siempre ha sido esto. No es más que el poder, un ser perfecto, sin pecado, venir a extender misericordia y perdón ante personas imperfectas y necesitadas de Él. Nuestro mismo Señor Jesús lo dijo. Él no viene a los sanos, Él viene a los enfermos para curarlos. Y esta es la esencia del Evangelio, el perdón de nuestras equivocaciones, el perdón de nuestros pecados y la restauración de nuestros errores. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Y esto es lo esencial y lo primero que hemos de enseñar a nuestros hijos. ¿Y dónde lo van a ver? Como tú decías, en primera fila, en casa, a través de nosotros. Y bueno, este es un discipulado cotidiano, sobre la marcha, momento a momento. Es por eso que nosotros queremos mencionarles algunas cosas importantes. Yo diría, punto número 1, recuerden, mientras buscamos a Jesús, es desde el desbordamiento de nuestros corazones que guiamos a nuestros hijos. Por eso necesitamos con desesperación buscar al Señor diariamente, llenarnos de su palabra, rogarle su dirección en oración. Si es que nosotros, hablando precisamente de mamás que tenemos como mayor tiempo con nuestros hijos, compartirles fielmente a Cristo. Un siguiente punto que nosotros quisiéramos atender es que podamos creer y entender que ser padres no se trata solamente de autoridad. Y padres hablo en general, no padres, no papás, sino papás, mamás, padres en general. No se trata solamente de autoridad, repito, sin duda es importante establecer límites y es importante enseñar obediencia a nuestros hijos, por supuesto. Y que amen la autoridad. Y que aprendan a respetar y que aprendan a vivir en autoridad, no bajo autoridad. Pero ser padres sí se trata de autoridad, pero sin duda se trata de afecto también. Es algo que no podemos dejar de lado, jamás. Dios les ha dado a los padres una autoridad verdadera, la cual nosotros debemos ejercer por el bien de nuestros hijos. Porque Él ordena a nuestros hijos que nos honren, que nos obedezcan. Pero nosotros muchas veces nos amamos tanto que no queremos. Y dejamos de lado este mandato y desvalorizamos la autoridad que Dios nos ha dado. Y es importante también que podamos entender algo. Aunque la obediencia no regenera el corazón, que ha sido lastimado, lleno de autoritarismo, sí puede moldearlo. J.C. Ryle nos dice, no debe extrañar que los hombres se nieguen a obedecer a su Padre que está en los cielos, si se les permite, cuando son niños, desobedecer a su Padre que está en la tierra. Y es muy parecido a lo que nos dice el apóstol Juan. No me digas que amas a Dios, si no amas a tu hermano que sí ves. O sea, no me digas que amas a un Dios que no ves, si no estás amando a tu hermano que sí ves. De la misma manera la obediencia. No podemos obedecer y no esperemos hijos obedientes a Dios si no les enseñamos a obedecer a los padres. Claro, ahora nosotros necesitamos entender que Dios nos llama a ejercer esta autoridad con amor. Con amor. Nosotros necesitamos sentirnos cómodos, por así decirlo, para que sea más claro o más práctico, ¿no? Dándoles órdenes, dándoles esta dirección, proveyéndoles esta sabiduría a nuestros hijos.
porque no solamente es dar orden, sino entiende que estás formando su carácter y que tú necesitas traerles de alguna manera consecuencias después de esta desobediencia, porque si no los entrenamos para obedecer, ojo, los estás entrenando para desobedecer. Yo pensaría que sería obvio esto, pero la realidad es que no. Las nuevas generaciones de padres a veces nos hemos vuelto muy permisivos con nuestros hijos. Por lo regular nosotros, que somos llamados la generación millennial, creo que todavía entramos dentro de esa generación. Ya. Estamos viviendo una etapa donde la educación ha cambiado radicalmente. Nuestros abuelos venían de una educación sumamente firme, ¿no? Nosotros podemos atender a relatos de nuestros abuelos donde cuidadito que tú le hablaras de tú a tu papá, por ejemplo. Hay muchas familias donde no podías hablarle de tú a tu papá. A los papás se le hablaba de usted. Lo mismo a las demás personas. Donde la disciplina era férrea. Donde no me puedes levantar la mano porque entonces... Ni siquiera la voz. Bueno, la voz, perdón, me refería a la voz. Mucho más impensable levantar la mano ante tu padre, ¿no? Entonces, después de esta educación tan dura, pudiéramos decirlo así, tan llena a veces de limitaciones, solamente de prohibiciones, reglas. Vino una generación que atañería muchas veces a nuestros padres, donde vino una educación de es que yo le quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví o lo que yo sufrí, ¿no? Entonces, venimos en una generación donde a veces los papás se volvieron un tanto, no permisivos, pero en este afán de poder suplir todo lo que a lo mejor ellos tuvieron, ya fuera económicamente o en cuestión de su estado de ánimo, todo lo que a lo mejor tuvieron como deficiencia, no lo quisieron replicar con los hijos. Entonces, ¿cómo vino esa generación? Un poco más consentida, llena de cosas que lo que los hijos querían, pues los papás se lo daban, porque no querían que padecieran lo que ellos padecieron cuando fueron chicos. Hablando incluso de esta disciplina, ¿no? Es que mi papá, mi mamá era muy dura conmigo, entonces yo no quiero que crezcan con estos traumas. Y entonces se volvió una generación muy permisiva en algunos casos, ¿no? Donde vemos que obviamente los hijos empiezan a tutear a los padres, donde pareciera que esa línea de respeto se fue difuminando completamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta nueva generación de hijos son los que muchas veces ya no quieren tener hijos o tienen hijos y los ven como sus amigos. No que no puedas ver a tu hijo como amigo, pero incluso en esto también hay que marcar límites. Pero vamos, padres que tratan de tú por tú a los hijos. Ya no estamos hablando ni siquiera de los hijos hacia los padres, sino de los padres que los tratan como si fueran sus camaradas, como si fueran sus amigos de la infancia. Y justamente esto ha hecho que se borre aún más esta línea en cuanto a esta disciplina. Ahora, es importante entender esto. Cuando hablamos de disciplina no nos referimos específicamente a disciplina física o lo que nosotros pensamos, no como castigo. Hemos de entender que disciplinar a nuestros hijos es llevarlos a tomar una vida en conjunto que tenga medidas, que tenga límites, que tenga ordenanzas y sobre todo que tenga hábitos que les sean buenos y provechosos a nuestros hijos. Esto es lo que entendemos como una disciplina, como en los deportes. Muchos de los deportes decimos, es que es una disciplina. ¿Por qué? Porque toman tiempo para entrenar, porque derivado de lo que están practicando, se limitan de muchos alimentos o se limitan de muchas situaciones, no se desvelan, no toman alcohol. Hay muchas cosas que utilizan para poder llevar a cabo esta disciplina. Y es a lo que nos referimos cuando hablamos de disciplina para nuestros hijos, no necesariamente castigo. O la vara. Vara. Porque también sabemos que en esta generación está condenado hasta cierto punto el que tú le levantes la mano a tu hijo, ¿no? Vemos cómo el enemigo ha permeado tanto que ha tergiversado muchos principios que son sumamente importantes. Y claro, jamás vas a maltratar a tu hijo. Esto como padre sería impensable. Claro, nosotros necesitamos entender
que además de ejercer nuestra autoridad, debemos expresarles afecto a nuestros hijos. Así, de esta manera, nosotros mostramos el ejemplo de nuestro Padre Celestial cuando estamos fomentando esta relación afectuosa y que emocionalmente conecta con nuestros hijos. Cuando nosotros sonreímos, cuando les abrazamos, los acariciamos, cuando estamos hablando con ellos, les estamos mostrando el amor del Padre. También cuando les escuchamos, porque muchos padres no estamos dispuestos a escuchar a nuestros hijos. No estamos dispuestos a escuchar lo que tienen que decir. Ni pensar si quieren reír, ¿estás de acuerdo? Claro, a veces nos excedemos en estos límites que marcamos con ellos, ¿no? Como que para que vean y entiendan que yo soy la figura de autoridad, cuando no tendría por qué ser así. Necesitamos reflejar el mismo cuidado afectuoso que nosotros hemos recibido de Dios, porque todos y cada uno de nosotros hemos recibido consuelo y caricias de parte de nuestro Dios, no nada más disciplina y no nada más autoridad. A mí me gustaría comentarte, este es el tiempo en el que tú necesitas considerar que como padre estás invirtiendo para la eternidad. Simplemente piensa en el legado que estás dejando. ¿Por qué? Porque la forma en la que criamos a nuestros hijos y nos dedicamos a guiarlos en la voluntad de Dios para sus vidas, tendrá también un efecto en el mundo que está por venir. ¿Cuántos de nosotros, y sobre todo aquellos que ya han conocido al Señor grandes, han expresado algo parecido a esto? Ojalá yo hubiera conocido a Dios de pequeño, ojalá yo lo hubiera conocido más joven, porque entonces me hubiera evitado esto o tal o cual. Y ahora entender que tenemos ese privilegio de poder enseñarles esto que nosotros a veces anhelamos para nosotros, a nuestros hijos, habla justamente de este legado que a veces dejamos por encima. Muchos estamos preocupados por dejarles buena educación a nuestros hijos, una vida cómoda, una vida sin tantas preocupaciones, y entonces buscamos mandarlos a las mejores escuelas, aunque eso implique que a veces estemos muy endrogados o tengamos que hacer muchos sacrificios, y esto no es malo. Espero que entiendan lo que estamos diciendo, pero hay algo que es todavía más importante. Un legado maravilloso para nuestros hijos es que ellos conozcan y dependan de Dios, porque nosotros creemos fielmente lo que dice la palabra de Dios. Si estamos con Dios, no nos va a hacer falta nada. Y entonces, claro que es bueno que te esfuerces en poder darles educación a tus hijos. Claro que es bueno que te esfuerces en poder no nada más solventar sus necesidades, sino aún poderles dar lo mejor que tú tengas. Pero que dentro de todo esto no se limite solamente a las circunstancias materiales, sino que podamos entender que lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos y enseñarles en este legado es poder conocer a un Dios vivo, verdadero y amoroso. Claro, y simplemente hacer este comentario, un paréntesis, que yo creo, si Dios nos permite, será para otro episodio, que es la responsabilidad de los padres, discipular, educar y enseñar a nuestros hijos. No es la responsabilidad del Estado, no es la responsabilidad de la escuela, ni siquiera de la iglesia, de los maestros dominicales. De la escuela dominical. ¿No? Queremos dejarlo muy claro, y si Dios nos permite, más adelante haremos un episodio también de esto, porque somos una familia que discipula en el hogar. Pero bueno, continuemos. Y esto es justamente en el entendido de que todo eso ayuda. La escuela, claro que te ayuda. La escuela dominical, claro que te ayuda. Pero justamente necesitaría ser un apoyo o un soporte a lo que tú estés trabajando en casa y a lo que tú estés atendiendo con tus hijos. No dejarles toda la responsabilidad. Me encanta cómo el Salmo 78:6 nos dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es decir, que nos dice que estamos enseñando a nuestros hijos para que no solo nuestros hijos, sino también una generación futura, es decir, los niños que aún no han nacido, puedan saber el mandato de Dios. Este mandato que Dios nos da a los padres es el de ser maestros espirituales con nuestros hijos.
no es solo para beneficiar a la generación actual, y esto es importante. ¿Cuántos de ustedes no recuerdan con gran amor a sus abuelitos? ¿Cuántos de ustedes no recuerdan las enseñanzas que les pudieron haber dado? Más allá de lo consentidos que pudimos haber sido por nuestros abuelos, ¿no? Sobre todo aquellos que, ya sea que no tienen ningún abuelo ya, o que tienen a lo mejor uno de los que pudimos haber tenido, sea cual sea tu situación. ¿Cuántos no recordamos con entrañable afecto a nuestros abuelos? Y es que es esto. Toda nuestra vida impacta no nada más a nuestros hijos, sino a las generaciones venideras, hablando de nuestros nietos, hablando de nuestros bisnietos, si es que llegáramos a conocerlos, y los precedentes que podemos dejar sobre generaciones de lo que nosotros nos permita construir el Señor con nuestros hijos. Claro, por eso les decimos que la palabra de Dios está llena de maravillas que Dios ha realizado. Y ahora nosotros como padres podemos transmitir este conocimiento y pensar en nuestro Dios como un Dios que invierte, que está haciendo esta obra en ti, que está haciendo estas renovaciones en ti, para que tú lo puedas compartir con tus hijos y esta generación que son tus hijos sea una generación más apartada para Dios, que tiene un mayor conocimiento de Dios, pero sobre todo un mayor temor y un mayor amor. Eso ya impactó. Imagínate, tú tuviste la oportunidad de corregir algo, de cambiar algo a una generación. Y ahora, esta generación, ¿cuántos cambios no podrá hacer también? Y de esta manera se vuelve un legado de fe. Creo que no hay mejor cosa que podamos dejar a nuestros hijos justamente que este legado de fe. Pero es bien importante que entendamos que este legado de fe solamente puede venir a través de nuestro ejemplo. Y entonces de aquí la gran responsabilidad que tenemos como padres. No basta con enseñar, no basta con enseñar las palabras, no basta con hablar y con decir. Lo más importante y sobre todo en lo que nuestros hijos más se fijan es en lo que hacemos. Lo que más impacta en ellos es lo que hacemos. Nuestras palabras a lo mejor a veces podrán ser olvidadas, pero nuestras acciones son lo que verdaderamente perdura. Así que estamos llamados a predicar con nuestro ejemplo. Yo pienso en cómo muchos de nosotros tenemos nuestro tiempo con Dios antes de que alguien más se levante, ¿no? Hablando de que es muy temprano por la mañana. Pero ahora nosotros hemos aprendido que es bueno para nuestros hijos mirarnos, observarnos, que ellos noten la prioridad que le damos a tener este tiempo diario con nuestro Señor. Y por supuesto, compartir con ellos el por qué lo estamos haciendo. Así es, no hay nada más impactante que el hecho de poder compartir con ellos nuestras peticiones de oración, las necesidades que hay, por qué estamos orando, pero sobre todo, ¿a quién? ¿A quién? Pero el poder ver respuestas y que ellos puedan constatar que lo que estamos viviendo son oraciones contestadas, que las circunstancias que el Señor nos lleva a vivir en muchas ocasiones son respuestas a estas oraciones. Y si nosotros nos sorprendemos de cómo Dios obra en nuestras vidas, ¿por qué no compartir de esto mismo con nuestros hijos? Que ellos puedan empezar a ser estos testigos de que Dios responde, de que Dios también ante nuestras peticiones y nuestras oraciones, las necesidades que tenemos, que ellos puedan ver cómo Dios nos responde. Y de verdad yo te invito a que pienses que tus hijos tienen la capacidad de entenderlo. Porque muchas veces este es nuestro error. Ay, es que está muy chiquito. No, yo te lo digo así como mamá que tuve ese pensamiento de, ay, es un bebito, está chiquito. Desde este momento, desde el vientre, empiézale a hablar de tu Señor. Empieza a hablar de la grandeza de nuestro Dios. Hazle partícipe aún de tu estudio bíblico semanal. Puedes estar platicando con ellos lo que tú en este día, en tu tiempo en comunión con Dios, aprendiste, lo que te fue revelado, lo de la enseñanza dominical. De verdad, involúcralos y jamás menosprecies su edad. No pienses que son pequeñitos, no lo van a entender. Créeme que te vas a sorprender de la capacidad que Dios le ha dado a nuestros hijos para atender a su palabra, a su enseñanza.
Y son oportunidades perfectas para enseñarles, porque en estas pláticas o en vamos a ver lo que estudiaste en tu reunión dominical, o mira, te quiero compartir lo que yo aprendí hoy en la prédica, en el estudio que tuve. Al momento en que los hacemos partícipes por sus limitaciones de conocimiento, porque obviamente no vamos a comparar el conocimiento de un adulto con el de un pequeño, va a haber muchas cosas que a lo mejor no entienda. Pero es toda la oportunidad de que entonces te pregunte, oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué significa? ¿Esto por qué es así? Y entonces, cuando no lo hacemos o no lo practicamos de esta manera, nos estamos perdiendo circunstancias incontables para poder enseñar a nuestros hijos. Y que puede ser tan práctico, tan cotidiano, no de ven, siéntate, voy a tener una charla contigo, sino cuando están haciendo el quehacer, cuando están comiendo. De regreso de las actividades, de regreso de la escuela, de regreso de la iglesia. Oportunidades para compartir con nuestros hijos, pero busca la dirección y la guía del Señor, de su Espíritu, para llevarlo a cabo. Y ha sido precioso poder compartir con ustedes todo esto. Ya concluyendo, les queremos decir... Hermanos, esto es un proceso. Hay muchas cosas que pareciera que son inalcanzables o que son muy difíciles. Hablando, por ejemplo, como lo decíamos, si nuestros hijos ya son grandes y ya no... Si pareciera que ya no están en esta edad de ser tan moldeables, para Dios no hay impedimentos. Pero sí hemos de entender que es un proceso. ¿Qué quiere decir? Que los cambios que a lo mejor tú anheles no van a venir de la noche a la mañana. Pero necesitamos ser perseverantes. Necesitamos estar día tras día decidiendo hacer y tomar nuestra responsabilidad, hacer nuestra parte para poder enseñar de esta manera. No se trata de cuánto crees que tienes para compartir, sino de dejar que Cristo trabaje a través de ti. Es Él quien está haciendo el trabajo y cambiando vidas, pensamientos, corazones. Simplemente estás llamado a amar, a compartir fielmente con quienes te rodean, a enseñar, a poder discipular. Hermanos, queremos decirles, no les corresponde a ustedes salvar a sus hijos. Ese es el papel de nuestro Dios. Si bien nosotros podemos ser padres fieles para transmitir este amor por Cristo a nuestros hijos, no depende de nosotros si deciden seguir a Cristo o no. Como compartimos fielmente, debemos orar para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Y creo que hemos de tomarlo justamente como una deuda. Por eso decimos debemos orar, porque hemos de transmitir esto que nosotros hemos vivido y atendido. Entonces, vamos a orar para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y los pueda transformar por el poder del Evangelio. Así es, la oración y la dependencia de Dios son claves en este proceso que se llama discipulado. Y esta es la única manera en la que se producirá en ellos un verdadero cambio de corazón. Si lo que anhelas es que tus hijos conozcan a Dios y para ellos sea una realidad absoluta, necesitas empezar a trabajar con ellos. Necesitas empezar a discipular a tus hijos. Así es. Estamos muy contentos de hablar este tema, de compartirlo contigo y rogamos que te sea de provecho. Ha sido un placer. Como siempre les pedimos, nos encantaría saber sus opiniones, sus comentarios. Incluso si hay alguna duda en lo que pudiéramos ayudarles, con todo gusto. No dejen de escribirnos, no dejen de compartir si les pareció interesante este tema. Y con ayuda del Señor nos estaremos escuchando en un episodio siguiente. ¡Hasta pronto! Que Dios les bendiga.